Muy buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿Sí? Lisa. ¿Sí, mi audio? Sí, profe, se escucha. Sí, se le escucha. Ya, claro que sí. Esperemos un minutito, 2 minutitos hasta que se conecte más gente y empezamos, ¿ya? Listo, profe. Bueno, Lisa. Ok. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañeros. Sí pueden visualizar la diapositiva, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, está claro. Listo. Una pregunta, señores estudiantes. No sé si ustedes tuvieron acceso a la plataforma y ya está subido el deber. No sé si ustedes ya pudieron visualizar. Las grabaciones también ya envié de las clases y envié a coordinación. Entonces, por favor, si alguien me corrobora con esa información. Las grabaciones no están subidas, del deber sí, Ya, pero listo. sobre el deber una consulta. Ujú. Estamos a corto tiempo y están las preguntas un poquito, me parece, largas. Largas, Y ya. ¿se harían solo las respuestas básicas o cómo se Sí, contestarían? sí, respuestas básicas. Yo lo que les estoy preguntando es de manera puntual. Obviamente se les calificará de acuerdo a cómo desarrollen, pero, por ejemplo, el alcance, objetivo de la norma, por qué una ley es orgánica, ordinaria, son cuestiones de mero conocimiento que ustedes deben conocer dentro de la materia. Entonces, no hay que darnos tantas vueltas. Alguna clasificación tal vez en ese mapa conceptual que les puse, pero de ahí todo está en la normativa, todo está en la reglamentación y también se reforzado en clases. Entonces, no creo que exista mayor problema en eso. Si tiene igual alguna duda, igual me la dice nomás. Pero eso sí, quisiera que por favor me ayuden. Hubo un estudiante que me escribió, bueno, por interno, ¿no? Porque sé cómo interactuar en mensajes, entonces de esa manera. Porque como hay que ganar tiempito en clases, entonces hay que ganar el tiempo y no les puedo explicar o solventar todas las dudas o preguntas que ustedes tengan. Pero yo creo que las instrucciones están claras y si tienen alguna duda, pues escríbanme, ¿no? De un mensaje de manera interna que sí hay cómo interactuar ahí mismo en la plataforma y con gusto les estaré yo atendiendo. Eso es, por favor, ¿sí? Entonces, en vista de que ya son las 9:05 y igual tengo que cumplir yo con el tiempo de clase, vamos a empezar. Cualquier duda, ya les digo, al final tenemos 10 minutos para preguntas, lo que sea necesario.
y cuestiones del trabajo autónomo que tienen que realizar, igual me dejan un mensajito y ahí se les puede reforzar cualquier situación. Si los 10 minutitos no hay muchas preguntas, entonces podríamos solventar alguna situación del trabajo. ¿Hecho? Ok, gracias. ¿Ya? Ahora sí, bueno, queridos estudiantes, bueno, darles de nuevo, ¿no?, la bienvenida a otra clase más. Anteriormente nosotros habíamos ya reforzado los conocimientos que nos dice tanto la ley como el reglamento en cuestión de títulos habilitantes, tipo de licencia, tipo de transporte, ámbitos de transporte, etcétera, etcétera. Ahora pues vamos a entrar a una unidad en donde nosotros vamos a analizar cuáles son las consecuencias cuando hay contravenciones de tránsito. Entonces es importante que nosotros igual sepamos, ¿no?, cuestiones básicas de lo que corresponde tanto a lo que son infracciones de tránsito y su subclasificación como es delitos y contravenciones. Entonces, vamos a empezar. Bueno, en esta unidad vamos a hablar acerca de las infracciones de tránsito, pero estas a su vez se subdividen, ¿no? Las infracciones de tránsito se subdividen tanto en delitos. Ayúdenme con los audios, por favor. Apaguen los micrófonos, por favor. Por favor, el micrófono. Apaguen los micrófonos. Si no, tengo que buscar quién está interactuando para poderle suspender el audio. Ya. Entonces, como les había manifestado, ¿no?, nosotros vamos a hablar aquí acerca de las infracciones de tránsito y su subdivisión en lo que corresponde a delitos y contravenciones. Bueno, antes de empezar, yo sí quisiera, ¿no?, a ustedes preguntarles, normalmente cuando son contravenciones y delitos de tránsito, nosotros obviamente conocemos de que tal vez se puede producir por algún accidente de tránsito, ¿no es cierto? Entendemos que un delito nace de ahí, entonces, bueno, primero quiero mencionarles que, pues bueno, un accidente de tránsito primero es un fenómeno con características extremadamente únicas y particulares. Por lo mismo, se puede reproducir de manera diferente, ¿no?, de acuerdo a todas las figuras jurídicas que mantienen el catálogo de delitos dentro de la normativa. Aquí sí quiero hacer hincapié y mencionarles de que parcialmente esto está estipulado en un código nuevo. Ya no vamos a hablar aquí de la ley de tránsito ni del reglamento, vamos a dejarlo un poquito de lado, porque en este sentido nosotros ya ingresamos a analizar todo lo que corresponde al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, a manera de introducción, pues empezando, ¿no?, dentro de lo que corresponde a la normativa del Código Orgánico Integral Penal, primero, bueno, esta ley es nueva, ¿no? Esta ley es nueva. Si alguien no la conoce, antes nosotros estábamos regidos al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, quienes sostenían una normativa sustantiva y adjetiva, es decir, sustantiva, en donde tipifica todos los delitos, las figuras jurídicas no penales, y a su vez una parte adjetiva, el Código de Procedimiento Penal, en donde se estipulaba las normas establecidas y los pasos a seguir, digámoslo así, cuando se ha cometido el cometimiento de algún delito. Entonces, decimos que en primera, pues el Código Integral Penal reducido a las siglas COIP, porque es así como se lo menciona, ¿no? El COIP es un conjunto sistematizado de normas jurídicas de carácter punitivo. Es decir, es un compendio legislativo que establece delitos y penas conforme al sistema penal ecuatoriano. De acuerdo a nuestro ordenamiento. Por favor. ¿Ya? ¿Cómo nace esta ley? Pues decimos que el proyecto inicial fue presentado ante la Comisión de Justicia el 14 de diciembre del año 2013 ante la Asamblea Nacional del Ecuador y fue publicado en el Registro Oficial número 180 del 10 de febrero del 2014. Este cuerpo legal contiene 730 artículos e incorpora 77 nuevos delitos que no constaban en nuestra legislación anterior, en nuestro código anterior. Cabe recalcar que una de las características principales de este código pues es el endurecimiento de penas,
porque antes no había muchas figuras jurídicas o tal vez las penas eran muy bajas, ¿no? Supongamos por algún determinado delito. Por lo tanto, también acoge la parte ya sustantiva y la parte adjetiva que antes teníamos con las anteriores normas, y obviamente también pues incorpora a su normativa, a su cuerpo colegiado de leyes, también lo que concierne a delitos y contravenciones. Por lo tanto, nosotros estamos sujetos a esta normativa del COIP, porque aquí es donde nosotros vamos a encontrar todo lo que concierne infracciones de tránsito y delitos de tránsito, ¿ya? Una vez con ese parámetro, ¿no? El contenido de la clase del día de hoy, vamos a analizar primero lo que son infracciones de tránsito y delitos. Seguimos, ¿ya? Dentro de nuestro artículo 371 del COIP, pues nos dice las infracciones de tránsito y nos manifiesta cuáles son o qué son las infracciones de tránsito, ¿no? Pues dice, son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito de transporte y seguridad vial. Pues bueno, ustedes se referirán y dirán y se preguntarán, ¿a qué yo me refiero con infracciones de tránsito? Son aquellas acciones u omisiones. Cuando nosotros nos referimos a infracciones de tránsito por acción, pues nosotros decimos que prácticamente estas acciones es cuando existe dolo, es un comportamiento cuando existe la intención de causar daño a un tercero. ¿Ya? Entonces, estas acciones obviamente tienen una repercusión penal, ¿no? De acuerdo a nuestro código, y es ahí en donde se produce el nexo causal que debe existir tanto en la culpabilidad y en la responsabilidad de quien es declarado culpable en un delito. En este caso puede ser un delito de tránsito, una infracción de tránsito, etc. ¿Ya? Son infracciones de tránsito, las acciones u omisiones. ¿A qué nos referimos con omisiones? Omisiones culposas, nos dice aquí la ley. Cuando nosotros nos referimos a infracciones de omisión culposa, nos referimos en que por más que yo no actúe con dolo, pues dejo yo que se produzca algún tipo de delito. Cabe recalcar que muchos de los dichos, a veces nosotros en accidente de tránsito decimos, ¿qué conductor sale a matar, no? ¿Qué conductor sale a causar lesiones a una persona en las vías? Entonces, es aquí en donde se sostiene esta teoría y se dice que por más que uno no quiera causar daño a un tercero, pues tiene la responsabilidad culposa cuando se produce un accidente de tránsito. Es decir, yo no tengo culpa, o sea, no me espero yo salir a matar a alguien, pero lastimosamente surge un accidente de tránsito por diferentes circunstancias, que ya vamos a analizar más adelante. Entonces, es una infracción por omisión culposa, ¿ya? Por no tener el objetivo, el deber de cuidado que nos manifiesta la ley. ¿Ya? Entonces, que quede clarito esos dos términos, ¿no? ¿Cuáles son las infracciones de tránsito que pueden ser por acción u omisión? ¿Ya? Bueno, también haciendo alusión un poquito a la doctrina, ¿no? Pues nos dice el derecho penal que la diferencia entre acción u omisión viene dada por la realización de un acto. Obviamente, para cometer una infracción o un delito, cualquier tipo de contravención, yo tengo que referirme a la acción, ¿no? A la realización del acto. Pues mientras la acción es el ejercicio de un acto delictivo, es decir, yo tengo la intención de causar un daño, es decir, voy, robo, hurto, pero tengo esa intención de causarle daño a una tercera persona, la omisión es la falta de una acción. Está clarito, ¿no? De una acción que de igual manera se considera un acto delictivo. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, un ejemplo por acción, provocar la muerte de una persona, ¿ya? Y un ejemplo de infracciones por omisión culposa,
específicamente cuando existe, por ejemplo, un accidente de tránsito, una muerte culposa. No salgo a matar, pero lastimosamente me tocó a mí, ¿no? Entonces, ahí existe la gran diferencia. Seguimos. ¿Ya? Licenciada, una preguntita, disculpe que le interrumpa. A los De acuerdo a lo que... 10 Ah, ya, minutos perfecto. posteriores, por favor, ¿ya? Ya, les agradecería. Ya. Ahora vamos a hablar sobre, igual, las reglas generales, ¿no? Que nos manifiesta nuestro código. Entonces, está estipulado, ¿no? En las reglas generales, bueno, como les dije, ¿no? Las infracciones se dividen en delitos y contravenciones. Aquí vamos a hablar de las infracciones de tránsito. Aquí hablamos también de la pena natural. Esto ya les voy a explicar. De la responsabilidad de peatones. Un ratito. Un ratito. Voy a abrir la ley para que ustedes puedan tener un... Listo. ¿Ya? Entonces, como regla general, bueno, nosotros a partir del artículo 371, que ya habíamos explicado en la diapositiva anterior, tenemos la pena natural en el artículo 372. Tenemos la responsabilidad de peatones, pasajeros y controladores, las agravantes de infracciones de tránsito y uso de vehículos para la comisión de delitos. Estas son las reglas generales para nosotros poder imputar a alguien, ¿no? Sosteniendo también el principio de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, para eso igual se sigue un debido proceso, que bueno, si me queda un poquito de tiempo les voy a explicar, pero en sí, ustedes saben, ¿no? Todo proceso penal igual, hasta que se declare a alguien culpable, pues tiene que seguir las reglas del debido proceso, que manifiesta el artículo 76-77 de nuestra Constitución y las normas supletorias a esta ley, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar acerca de la pena natural, y pues obviamente se está tipificada en el artículo 372 del COIP. Y bueno, antes de analizar lo que dice la normativa, pues sí me gustaría, hay muchos libros, hay muchos estudiosos de derecho, como Manuel Kant, Hobbes, que prácticamente ellos nos dicen algunas definiciones de lo que concierne o la naturaleza de la pena natural. ¿Ya? Entonces, pues según la doctrina, como fuente de derecho, prácticamente nos dice que la pena natural es el daño o sufrimiento que recae sobre el autor de un delito. ¿Ya? Es decir, prácticamente la desgracia me cae al mismo conductor o algún familiar que estuvo conmigo. Entonces, a eso se considera una pena natural. ¿Ya? Producto de la comisión de un delito. Obviamente, ustedes saben que pueden ser delitos por acción u omisión. ¿Ya? Que debe ser descontada de la pena legal según los legisladores, según el ordenamiento jurídico de cada país. Hay mucha legislación comparada de esto, ¿no? Hay otros países que igual utilizan esta regla general de pena natural dentro del ordenamiento jurídico penal de cada país. Entonces, por eso es que la doctrina, en este caso hay muchos libros igual sobre la pena natural que analiza este tipo de opciones o de regla general que nos manifiesta el COIP, ¿ya? También la doctrina nos manifiesta dos tipos de pena natural que sí me gustaría que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos dos clasificaciones de acuerdo a la doctrina, no a la ley, de acuerdo a la doctrina, a los estudiosos del derecho, digámoslo así, y pues acá nos manifiestan que existe una pena natural física y una pena natural moral. Un ejemplo rapidito de una pena natural física puede ser, por ejemplo, el conductor que causó un accidente de tránsito. Prácticamente se queda sin caminar, no puede caminar, se queda, no sé, sin algún órgano que comprometa, yo que sé, sin un brazo, sin una pierna. Entonces, ese tipo de situaciones se considera como una pena natural. Y como una pena natural moral,
pues, ¿qué tal si el conductor que causó un accidente de tránsito, pues, llevaba de copiloto en la parte de atrás a una mujer embarazada, una prima, esposa, lo que sea embarazada? Y producto de eso muere nacituros. Nacituros es la persona que está por nacer, ¿no? Así nosotros llamamos el derecho. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede una pena natural y esto debe ser considerado por los administradores de justicia en el proceso legal correspondiente para que de cierta manera sea modificada la pena o prácticamente se haga paso como pena natural y no se le juzgue a esta persona. Pues bien, ahora sí vamos a analizar, obviamente, lo que manifiesta nuestra ley en lo que concierne a la pena natural. Y nos dice el artículo 372. En caso de pena natural probada, ojo, probada, ¿no? En las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque primerito decimos que para que exista esta situación o esta condonación de la pena, digámoslo así, que le perdonen la pena, porque hay una regla general que a mí me faculta la ley, que es la pena natural, nos dice que primero tiene que ser probado. Voy a probar si obviamente se muere el bebé de mi hijo que está por nacer, por ejemplo. ¿Qué más? Primero tiene que ser probada. Cuando las víctimas, las infracciones de tránsito, cuando las víctimas sean parientes del presunto infractor, es decir, de la persona que se presume es el responsable de dicho accidente o de dicha contravención, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿A qué se refiere esto? Es a la línea ascendente, descendente y colateral que nosotros manejamos en derecho, ¿ya? Entonces, para explicarles un poquito, el 4º grado de consanguinidad, prácticamente vamos a hacerle como un plano cartesiano, ¿no? Hacemos una crucita. De forma ascendente, pues prácticamente nosotros tenemos el grado de consanguinidad, va de arriba hacia abajo y de forma colateral. De arriba nosotros tenemos lo que son padres y abuelos, de forma ascendente. Ese es nuestro 1º y 2º grado de consanguinidad de forma ascendente. Va yo como presunta infractora, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién puede ser a quién puedo yo argumentar o cómo puedo yo argumentar esta regla general que manifiesta el COIP de forma ascendente? Padres y abuelos. En la línea de abajo, de forma descendente, en el lado de consanguinidad, nosotros tenemos hijos y nietos. Entonces, si alguien dice un hijo, ¿a qué grado de consanguinidad pertenece? Tenemos que responder que es el 1º grado de consanguinidad de forma descendente, porque de abajo es padres, hijos y nietos, ¿no es cierto? Y de forma ascendente son padres y abuelos. Entonces, si alguien les pregunta cuál es su grado de consanguinidad, 2º grado de consanguinidad, de forma ascendente sería los abuelos. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que de forma ascendente, en el grado de consanguinidad, nosotros tenemos los padres y abuelos, de forma descendente tenemos hijos y nietos, y de forma colateral tenemos lo que son los primos, los tíos y los hermanos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con la pena natural en cuanto que las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el 4º grado de consanguinidad? Es decir, aquí están inmersos todo lo que son padres, abuelos, hijos, nietos, primos, hermanos y también primos de hermanos, porque así también nos dice la ley. Entonces, eso refiriéndonos a los grados de consanguinidad. Todas estas personas prácticamente son parte de nuestro árbol consanguíneo según la ley, por lo tanto se puede aplicar la pena natural.
Cuando nos referimos al segundo grado de afinidad, nosotros también tenemos lazos de afinidad, ¿no? Dentro de lo que manifiesta la ley, y corresponde a los suegros y cuñados. Entonces también puedo yo utilizar esta norma, esta regla general para mis parientes de lazos por afinidad. En este caso serían los suegros y los cuñados. ¿Ya? Que quede eso clarito. Responsabilidad de peatones, pasajeros y controladores. Artículo 373. Estas son reglas generales. Vamos a ver. Ya. Seguimos. Ya. Ahora, el artículo 373 nos habla acerca de la responsabilidad de los peatones, pasajeros y controladores. Nos manifiesta que cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo, sino el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes según las circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se aplique en forma exclusiva a la o los conductores infractores. Esto creo que está clarito, ¿no? No hay mucho que explicar. Es clarita la norma. Agravantes e infracciones de tránsito. ¿Ya? Doctora, una consulta en base a esto. Por favor, Estas penalizaciones... Ayúdeme, por favor, después de los 10 minutitos si tiene alguna pregunta. Al último tenemos 10 minutos. ¿Ya? Listo. Ahora sí, el artículo 374, nosotros hablamos de los agravantes e infracciones de tránsito. ¿Y qué nos manifiesta la ley? También como una regla general. Y nos dice que para la imposición de la pena en las infracciones de tránsito se considerarán las siguientes circunstancias. 1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada, suspendida, temporal o definitivamente y cause una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. ¿Ya? 2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según las características del vehículo, incurre en una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Esto es de acuerdo, ¿no? a la tipicidad que ya vamos a hablar más adelante, ¿no? De acuerdo a la infracción que comete. La persona que ocasiona un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos será sancionado con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. La persona que ocasiona un accidente de tránsito en un vehículo sustraído será sancionada con el máximo de las penas previstas para la infracción cometida, aumentadas en la mitad sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar por la sustracción del automotor. Entonces, ¿a qué nos referimos con las agravantes como reglas generales, no? Así como la ley nos da agravantes, es decir, que agravan, como su palabra mismo lo dice, la situación del presunto infractor, perjudican a la situación del infractor cuando cometen todo este tipo de numerales que argumenta el artículo 374, pues será interpuesto por el máximo de la pena. Por ejemplo, si un delito está de 3 a 5 años, pues por ser agravante y bajo esta normativa, pues se le impondrá lo máximo de la pena, que sería 5 años, ¿ya? Así como también hay atenuantes, que bueno, eso se verá más adelante. En toda clase de figura jurídica que contiene el COIP, pues también hay atenuantes, ¿no? Que de cierta manera ablandan la pena del presunto infractor, pero esto de acuerdo a la sana crítica del juzgador, es decir, del tribunal o del juez que esté conociendo la causa, ¿ya? Uso de vehículos para la comisión de delitos. Esto nos manifiesta y está tipificado en el artículo 375 del COIP y nos manifiesta que la persona que al conducir un vehículo automotor lo utilice como medio para la comisión de un delito, además de su responsabilidad como autor o cómplice del hecho, será sancionado con la suspensión de la licencia para conducir por el tiempo que dure la condena. La sanción deberá ser notificada a las autoridades de tránsito correspondientes. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que igual es competencia
de los jueces jurisdiccionales suspender, anular, revocar cualquier tipo de licencia por la comisión de el cometimiento de algún delito. Entonces, o cuando se declara culpable de algún delito y de alguna infracción, entonces se puede hacer este tipo de situaciones. Exclusivamente nos habla aquí del uso de vehículos para la comisión de delitos. Seguimos. ¿Ya? Pues bien, ahora vamos a hablar sobre los delitos culposos de tránsito y su sanción correspondiente. ¿Ya? Al hablar de delito, bueno, nosotros decimos que existe un catálogo de figuras jurídicas incorporadas en nuestra norma, y se refiere esto principalmente a la muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Vamos a hablar de la muerte culposa, vamos a hablar de la muerte provocada por negligencia de un contratista o en ejecución de obra, y de las lesiones causadas por accidente de tránsito. Pues bien, aquí también tenemos lo que corresponde a los delitos cuando existe daños materiales, un exceso de pasajeros en transporte público y daños mecánicos previsibles dentro del transporte público. Pues bien, ahora sí vamos a analizar cada uno de ellos y nos vamos a ubicar en el artículo 376 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a la muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización y psicotrópicas. Artículo 376. La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, o preparados que las contengan o ocasionen un accidente de tránsito del que resultare muerta una o más personas, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 12 años. Revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. ¿Ya? Entonces, aquí es clarita la norma, ¿no? Obviamente, si tiene, por ejemplo, agravantes, ¿qué le impondrán? Si la pena privativa de libertad es de 10 a 12 años, pues si tiene agravantes o si huye del lugar, como me manifiesta el artículo anterior de las agravantes, pues se le impondrá al responsable la pena de 12 años, la pena máxima nos dice, ¿no? Y también es facultad de los administradores de justicia revocar, aquí miren, dicen revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. Esto ya estrictamente ya es situación de la administración de justicia, ¿no? Cuando igual los abogados tienen que argumentar en el proceso penal si hubo agravantes, si hubo atenuantes, si está bien que se les revoque definitivamente o no la licencia de conducir, dependiendo a cada caso, ¿no? A cada caso concreto. Seguimos. Muerte culposa, estipulada en el artículo 377. ¿Y qué nos dice? Nos dice la persona que ocasiona un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir el deber objetivo de cuidado, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. Igual, ¿no? Aquí la ley es clara. Cuando hablamos anteriormente les decía la muerte culposa. ¿Por qué son delitos culposos? Porque todos los accidentes de tránsito son delitos culposos, porque se sobreentiende que yo no salgo a matar en las vías, ¿no? Y lastimosamente a veces así es el destino, a veces la mala suerte, bueno, como ustedes quieran decirlo, pero ese es un delito culposo, ¿no? No tengo la intención de causar daño, pero por no yo fijarme o por no precautelar el deber objetivo de cuidado, pues soy responsable de un delito. Entonces, mucho más cuando existe muerte, ¿no? No existe solo lesiones, daños materiales, sino más bien existe muerte en un accidente de tránsito, pues se lo considera como la figura jurídica de muerte culposa. A su vez, se puede suspender la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena de libertad, que esto
Obviamente dice el administrador de justicia cuando ya dicta su sentencia y declara la culpabilidad de dicho individuo. Ahora vamos a hablar lo que manifiesta el artículo 378, que concierne a muerte provocada por negligencia del contratista o ejecutor de obra. ¿Ya? ¿Quiénes son contratistas? Pues son las personas que normalmente se dedican a los servicios de construcción, por ejemplo, de obra civil, construcción y también asuntos de consultoría con el Estado. Entonces, nos manifiesta que la persona contratista o ejecutor de una obra que, por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, clarito está, ¿no?, ocasiona un accidente de tránsito en el que resulten muerta una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Ojo, que esto es muy importante también porque imagínense, aquí hay una sanción, una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, pero también está otra situación, ¿no? Aquí se me prende el foco y digo las consecuencias que va a tener igual el contratista en lo que concierne al IES, cuestiones de relación de dependencia con el trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, es otro ámbito, pero también hay que tener muy en cuenta esa situación, ¿no? Miren, aquí dice muerte provocada por negligencia del contratista o ejecutor de obra. Para ellos también está destinado, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a enfocarnos en lo que manifiesta el artículo 379 del COIP y se refiere a lesiones causadas por accidente de tránsito. Y nos dice que en los accidentes de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, solo lesiones, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en 1/4 de la pena mínima previstas a cada caso. Pues vamos a ver con la ley, déjenme un ratito. Ya, el artículo 152 del mismo código, del mismo cuerpo de leyes invocado, pues nos manifiesta lo que corresponden las lesiones y nos dice, lesiones, la persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo a las siguientes reglas. Si como resultado de las lesiones se produce a la víctima un daño, una enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Ojo, ¿no? Aquí vamos a la pena. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 31 a 90 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 4 dice, si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales a una incapacidad o enfermedad que no siendo permanente supere los 90 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido de la facultad de habla, inutilidad para el trabajo, cualquier tipo de incapacidad permanente, pérdida o inutilidad de algún órgano o alguna enfermedad grave, transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Ya? Entonces, estas son, bueno, hay algunas excepciones. Por ejemplo, si la lesión se produce durante concentraciones masivas, conmoción popular, eventos deportivos o calamidad pública, será sancionado con la pena máxima privativa de libertad prevista para cada caso, aumentada en 1/3. La lesión causada por infringir un deber objetivo de cuidado en cualquiera de los casos anteriores será sancionada con pena privativa de libertad de 1/4 de la pena mínima prevista en cada caso. ¿Ya? No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de necesidad que precautele la salud del paciente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos manifiesta el artículo 152 en concordancia con lo que estipula el 379 en las lesiones causadas de accidente de tránsito y todas sus especificaciones que constan en la normativa de acuerdo a cada caso.
Ahora, el artículo 380 nos habla acerca de los daños materiales. Aquí es donde ya no existen lesiones, ¿no? Mucho peor, imagínense si hubiera alguna muerte. Aquí hablamos solo de los daños materiales, que normalmente eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, ¿ya? En accidentes de tránsito. Y dice que la persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionado con multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia. Entonces, igual, ¿no? Hablábamos del artículo... Un poquito. Ya, del artículo de daños materiales y vamos desglosando, ¿no? Dice que cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el salario mínimo unificado para el 2022 en el Ecuador? 420. ¿Perdón? 450. 425. 425. 425. Todavía no sube. Exacto, $425. Entonces, estamos Ya está, hablando... Pero Estamos yo ofreció hablando... subir cada año. Si estamos hablando de que el costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, hablamos de que 425 por 2 son $850. ¿Ya? Tiene que tener tiene que cumplir con esa condición, ¿no? Que el costo de reparación sea mayor a 2 salarios, es decir, mayor a $850. Y no exceda de 6 salarios básicos unificados, que sería 2.550, ¿no es cierto? 2.550 dólares del salario básico unificado. No tiene que ser excedido, ¿no? Que no exceda los 6 salarios básicos unificados del trabajador en general. Y aquí pues será sancionado con una multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y su reducción de 6 puntos en su licencia. Clarito, ¿no? A ver, justamente aquí también quiero hacer hincapié, ¿no? Quiero que me contesten esta preguntita para ver si entendieron la situación, ¿no?, de la diapositiva anterior, de lesiones causadas por accidente de tránsito. Aquí también nos manifiesta que en los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, a las personas se aplicarán las sanciones previstas en el 152, que ya leímos, ¿no es cierto? Reducidas en 1/4 de la pena mínima prevista a cada caso. Y, por ejemplo, el artículo 152, pongamos un ejemplito. El 152. A ver, ¿dónde está? Ya, el 152, vamos a ponernos en el numeral 2. Dice, escucharán bien, dice, si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año. Nos dice específicamente de 2 meses a 1 año. Y nos dice reducido en 1/4 de la pena mínima prevista a cada caso. ¿Quién hace ese cálculo? Nadie. A ver, vamos con el 3. Más facilito. Si es a 2 meses, me parece que es 45 días. Exactamente. Si es a 1 año, me parece que es 275 días. Exactamente, sí. Porque prácticamente aquí dice que igual se reduce 1/4 la pena mínima prevista en cada caso. Por ejemplo, si un delito es... Esperen un ratito. Por ejemplo, si un delito está sancionado de 3 a 5 años, ¿cuánto será la reducción de 1/4 de la pena mínima prevista? Si la pena es de 3 a 5 años, les pregunto.
El cálculo lo haríamos con los 3 años, ¿no es cierto? Si un delito está sancionado de 3 a 5 años, lo haríamos con el mínimo, que sería 3 años. De 3 a 5 años sería con 3 años, ¿no es cierto? Reducido en un cuarto de la pena mínima prevista para cada caso. Como es de 3 a 5 años, la pena mínima es 3, la hacemos con 3. El cuarto reducido sería 1 año, 4 meses. Entonces, ese 9 tipo de meses. cálculos. 1 año y ¿cuántos meses? 4. 4 creo que me sale en el cálculo. Es que en 3 años, 36 meses. Ajá. Para 4. Es cuarto sería 9 meses. Porque 3, 9 por 4, 36. 9 meses. 1 año y 9 9 meses. meses. Ujú. Entonces, así hacemos el cálculo, ¿no? Con el mínimo de la pena, dependiendo cómo nos dice la normativa. 2 años, 3 meses sería. 3 a 5. Si son para 3 años son 12, 24, 36. 36 para 4 a 9. Por eso, 9 meses. Son 9 meses. 2 años, 3 meses. ¿Sí? Sí, 3 a 5. Sí, sí está bien. Ya, entonces ese tipo de cálculo hacemos, ¿no? Para imponer la sanción, ¿no? Cuando existe este tipo de causales, ¿no? Por ejemplo, en el que nos manifiesta el 152 de lesiones, etc. Liliana, ¿me puede repetir ese Esto ejemplo? ya que habíamos vieron ahorita? analizado, Porque daños quedé- materiales. ¿Perdón? ¿Podemos repetir ese ejemplo que puso ahorita, por favor? A ver, ¿cuál ejemplo? Hablábamos de las lesiones causadas por accidente de tránsito. Sí, pero la de un cuarto, algo así me entendí. Ajá. Nos dice que los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas se aplicarán las sanciones previstas en el 152. Nosotros ya habíamos desglosado, ¿no? Lo que manifiesta el artículo 152 en cuestión de lesiones. Y hay un montón de figuras jurídicas y de condiciones que nos ponen, ¿no? Por ejemplo, si la víctima provoca algún tipo de incapacidad, etc. Entonces, hablemos cualquier numeral del 152. Y hablábamos con los compañeros de que un delito está estipulado con el mínimo de 2 a 5 años, de 3 a 5 años. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, el delito de lesiones porque le causó alguna incapacidad permanente a una persona es declarado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, ¿ya? Entonces aquí la ley nos dice, se aplicará las sanciones previstas reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. Entonces, si este delito es sancionado de 3 a 5 años, le hacemos con el mínimo de la pena, que es 3 años, ¿no es cierto? Y a esos 3 años le reducimos el cuarto de la pena mínima, que los compañeros que me dijeron que salía 2 años compañero. 2 años, 3 meses. 2 años, sí, 2 años, 3 meses. Entonces, a los 3, que es el mínimo de la pena de este delito, son 3 años, entonces ahí le reducimos del cuarto de la pena mínima, en este caso sería los 2 años, 3 meses. Así lo hacemos, ya el cálculo. Ya acá igual hablábamos de los daños materiales, igual, acá esto sí estaba fácil, ¿no? Igual, 2 salarios básicos unificados, en general, la reducción de puntos, eso ya habíamos explicado. El artículo 381, ¿ya? Nos dice, la persona que conduzca un vehículo de transporte público internacional, intrarregional, interprovincial con exceso de pasajeros, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. Igual aquí hablamos de revocatoria, de suspensión, de anulación de suspensión y de revocatoria, que es estrictamente competencia del juez, ¿no? Declarar, aquí dice la suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. ¿Ya? Entonces, mientras dure la pena, igual se dictará la suspensión de la licencia de conducir para la persona que ha sido declarada culpable cuando permite el exceso de pasajeros en el transporte público. ¿Ya? Entonces, de 6 meses a 1 año, la ley está clarita.
Vamos al artículo 382 y nos habla acerca de los daños mecánicos previsibles en transporte público. Y nos dice que la persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionado con una pena privativa de libertad de 30 a 180 días. Igual esto está clarito, ¿no? Daños mecánicos, no, igual no hay más cálculo que hacer en esto, creo que está clarito. ¿Ya? Ahora sí, bueno, hemos terminado con estas diapositivas, tenemos que empezar con lo que concierne a contravenciones. ¿Hacemos preguntas o continuamos con clase? Porque ya estamos dentro de los 10 minutos para hacer cualquier tipo de pregunta. Yo, licenciada, disculpe, con respecto, sí, está casi entendible la materia ahorita, un poco de lo que usted decía referente al 3/4 y todo eso está de analizarle un poco más. Pero no sé si es que tal vez sería ahorita prudente decirle acerca de la tarea de que usted ha subido, porque hay dos o tres preguntas que sí, supuestamente, claro que sí. No, yo no le tengo, no le entiendo. ¿Puedo, licenciada, entonces? No me entiende. ¿Qué parte no se entiende del trabajo? Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuál es el alcance de la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? O sea, ¿cuál es el alcance de aplicación? O sea, ¿cuál es el alcance? No le encontré, sinceramente. No le encontró. No está en la ley eso. O sea, como que la pregunta o será que yo mismo no la entiendo, porque dice, me imagino que ¿cuál es el alcance de la aplicación? Espérenme, les abro la tarea, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Por favor. Espérenme, les abro la tarea. Estos elementos, un ratito, por favor. Vamos a la ley. Ya. A ver, hablábamos la primera pregunta que se refería al alcance, ¿no es cierto? En los primeros artículos, cuando yo me refiero al alcance de la norma, ¿se acuerdan que yo al principio de la clase igual les mencionaba todo el aspecto organizacional, el objetivo de la ley, cuál es la intención de crear esta ley? Entonces, a eso se refiere el alcance, ¿no? Ya, ¿cuáles son, por ejemplo, ahí, si quieren ampliar el tema, cuáles son los principios, cuál es el alcance, cuál es el objetivo, cuál es la intención o la finalidad de la creación de esta ley? Entonces, tal vez no se entiende esa partecita, pero ese es el alcance, el objetivo, lo que son los principios, cuál es el tipo de normativa o a quién va dirigido este tipo de normativa en aras de garantizar ¿qué? Esa es la pregunta y se encuentra en los primeros artículos. Entonces, si pueden argumentarlo más, igual, o sea, está correcto, pero esta ley es la organización, la planificación, el fomento, la modernización de ¿qué? Del transporte público, de tránsito y las reglas de seguridad vial, por ejemplo, que protege los derechos que ya están establecidos en la Constitución y que también se les mencionó en clases. Entonces, con eso hablamos al alcance que tiene esta ley para ¿con quién? Para con los peatones, para los conductores, para la ciudadanía en general. ¿Ya? Entonces ahí desarrollan el tema. No les pido mucho, pero tampoco 2 líneas, ¿no? Entonces tiene que ser una respuesta concreta en donde yo pueda o abarque este tipo de
intención, de concepto que yo quiero que ustedes dominen, ¿no? Porque a la final son conceptos que igual tienen que conocer, porque ese es el alcance de una norma. En derecho nosotros siempre decimos, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la finalidad de crear una norma de transporte terrestre? ¿Ya? Esa es la respuesta, digámoslo así. ¿Alguna pregunta más de alguien? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo tengo una inquietud. Ya hice todo el deber y me quedé en el cuadro sinóptico del último, que no sé, abarca mucho o yo no le entendí. Sí, el cuadro sinóptico, bueno, esto sí tienen que conocer, ¿no? O sea, yo sé que es un poquito, ese sí está un poquito tedioso, pero igual, está estipulado en el reglamento. Déjenme abrir el reglamento, igual. Ahí búsquenlo en el artículo, yo sí les di. Ahorita, a ver, estoy con el reglamento, la ley. Igual está la clasificación. La clasificación está igual en el reglamento y en la ley. Y específicamente, creo que eran los ámbitos y clases, ¿no es cierto? Igual constan las diapositivas. Entonces, de eso no hay mucho igual que argumentar. Eso sí es de conocimiento de ustedes, ¿no? Eso está estrictamente lo que dice igual la ley. O sea que se refiere a los ámbitos y clases en el tipo, claro, en el mapa. Porque ahí está clarito, sin licencias para conducir. Ahorita estoy en el... Dígame. Si le pongo transporte comercial, ahí van los derivados de transporte comercial, ¿no, dicen? Claro, claro, ajá. O sea, depende cómo ustedes le hagan el cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se está estudiando, entonces es necesario saber estas cosas. Por ejemplo, yo en mi profesión no me serviría de mucho esto, ¿no? Pero para ustedes sí, porque a la final van a aprobar un módulo y esto es muy importante que sepan. Entonces, estas pequeñas clasificaciones que se les ponen, entonces deberían ya conocerlo, asimilarlo, y qué mejor hacerlo en un flujograma. Entonces, esa era la intención, ¿no? Para que ustedes tengan mayor conocimiento y tengan dibujado, como yo digo, en un mapita, en un cuadro sinóptico, todo lo que concierne a la clasificación y ámbitos. ¿Alguien más? Disculpe, el deber se puede hacer en Word, no hay inconveniente, ¿verdad? Sí, no hay inconveniente. Sabe que yo como tenía muchas clases que subir, en realidad el fin de semana nos pusimos al tanto con coordinación, entonces ahí están los parámetros, sí, lo suben en Word, no me han dado otra disposición, o si suben en PDF igual, no tengo ningún, pero mejor sería en PDF, para que igual se comprime el documento y quede la información como documento de PDF. Y si mandan en Word, igual no me han dicho ninguna disposición en la cual me digan a mí, sabe que está prohibido que los estudiantes manden documento en Word. Entonces pueden hacerlo de las dos maneras. Licenciada. Siga, compañera Vaca, por favor. Gracias, buenas noches. Licenciada, mi pregunta es que se puede hacer, digamos, a mano. Verifíquele en el artículo 63 del reglamento a la ley de transporte. Ahí está también lo que parece que estaba en la pregunta, ¿sí? De los vehículos permitidos según clase y ámbito de transporte terrestre. Entonces, guíense en lo que es el reglamento y la ley, porque los dos son leyes conexas, ¿no? Que van de la mano. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Yo, licenciada misma. Desde el 61 está ahí toda la clasificación que ustedes pueden ver, desde el artículo 61 del reglamento. Díganme. Ya, justamente con lo que usted dijo, algún artículo, también nos podemos basar poniendo un artículo o lo que nosotros pensamos nomás, porque según el deber dice que leamos detenidamente y profundizar los conocimientos nada más. Entonces mi pregunta es, ¿con artículos tal vez o solo así lo que nosotros... En lo que concierne a la clasificación, tipos, ámbitos de transporte, eso sí quisiera, por eso el programa tiene que ser clarito de acuerdo a la ley. Y a lo que hablamos a los conocimientos adquiridos y asimilados, por ejemplo, hay otras preguntitas que no están en la ley. Por ejemplo, yo les dije a ustedes por qué es una ley orgánica, por qué tienen competencia los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esas cositas que son discutibles, sí me gustaría que ustedes asimilen, igual pongan su criterio personal o la otra vez nos pusimos no a discutir, sino a
a dar cada uno su punto de vista, ¿no? En lo que concernía, por ejemplo, a gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, eso es muy importante que le pongan en ese tipo de preguntas. Pero acá, cuando son preguntas específicas, sí, básense en la ley y el reglamento, por favor. Y ahora sí me despido. Por Doctorita, favor, un último pedido, creo que es de parte de todo el curso, que sí sería bueno que nos ayuden subiendo los videos grabados, porque sí, en realidad, si usted nos dialogamos ese día, socializamos todos en conjunto, pero la mente es frágil y quisiéramos nosotros que nos ayude usted con los videos grabados para volver a escuchar y retomar nuevamente las ideas que cada uno de nosotros ese día estuvimos dando, porque como le digo, la mente es frágil y sí me gustaría que nos ayude con los videos grabados, porque lamentablemente no está subido todavía al aula virtual. Eso sí, nada más. sabe que yo el día sábado, ojo, que yo el día sábado ya les subí los videos y también, bueno, ya mandé yo a coordinación y también yo ya mandé el deber. Entonces yo aspiro que, pensé que ya estaba subido, créanme que con tantas cosas no entré hoy a la plataforma, por eso es que no pude visualizar, pero yo voy a hablar el día de mañana para que más tardar les pongan, claro, el día de mañana para que ustedes puedan reforzar los documentos, porque como usted dice, sí, la mente es frágil, entonces sí es un poquito tedioso, ¿no? Licenciada, este acotamiento nada más, por favor, si los deberes, no, los deberes subido hoy día y tampoco se subió las sesiones del fin de semana, nada, o sea, el deber le subieron hoy día, yo estuve pendiente sábado, domingo y no, nada, el deber lo subieron hoy día, cuando creo que la mayoría de nosotros tenemos un poco de tiempo. Hoy voy a revisar la plataforma porque como les dije, hoy por trabajo ya no pude ingresar a la plataforma, llegué justo a clases, entonces hoy voy a revisar la plataforma, ver cómo está en tiempos, ver qué está subido, qué no está subido y exigir el día de mañana a coordinación que les suba los videos, porque yo ya mandé todos los videos de todas las clases. ¿Ya? No nos puede pasar. Es que todo el tiempo hemos tenido esta dificultad. Por favor, ahora sí, me están llamando a la otra reunión, no sean malitos, escríbanme, ¿ya? Escríbanme que yo les contesto por chat. Otra clase. Una linda noche. Gracias.